muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los demoledores y las demoledoras. Comenzamos la transmisión especial de Demoliendo Mitos de la Política en vivo, dedicada a las predicciones de 2025, las predicciones para 2025. Me acompañan en esta oportunidad desde España Adrián Celaya y Santiago Martínez. Adrián, Santiago, ¿qué tal todo por ahí? Perfecto, yo muy bien. Contentísimo de Sí, estar aquí a compartir con todos vosotros lo que puede pasar o que vamos a hacer de Nostradamus. estos días, Sí, salvo excepciones, son siempre días alegres, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Según mis informantes, la temperatura por España en esta fiesta es bastante agradable considerando el invierno, ¿verdad? sí, Desde luego. aquí está siendo suave, sí, sí, desde luego. Qué envidia, qué lindo. Bueno, en esta transmisión vamos a realizar predicciones hacia el año venidero. Por cierto, en nuestras predicciones para el año 2024 aparecimos en términos generales bastante acertados, con lo cual, bueno, no desaprovechen esta oportunidad, demoledores y demoledoras. Claro que antes de comenzar con el análisis hacia adelante, voy a querer que cada uno de ustedes realice un análisis también hacia atrás de 2024, de manera que podamos concatenar un balance de 2024 y posteriormente un análisis de perspectivas hacia 2025 para cada uno de los temas. Primero de los temas, el tema de la guerra en Ucrania. Análisis 2024 y perspectivas 2025. Santiago, ¿querés comenzar vos con Ucrania? Bueno, Ucrania habría que dividir en dos partes. Una lo que es la financiación militar y otra la financiación del Estado, ¿no? Porque son los dos pilares que tiene Ucrania. Yo siempre lo digo, que Ucrania puede combatir mientras sus patrocinadores quieran que combata. El día que quieran parar la guerra, solo tienen que dejar de darle dinero y se acabó. No tiene capacidad para mantener una guerra de esta intensidad. Eh, en el campo de batalla, Ucrania, desde luego, se ha equivocado tremendamente. El año comenzó más o menos Rusia consiguiendo estabilizar los frentes y poner su velocidad de crucero, ¿no? Tanto en el desarrollo de armas, en la fabricación, en el nivel de fabricación. Pasaron a usarse misiles como el Iskander, que eran escasos y que eran utilizados en momentos puntuales, empezaron a utilizarse con, la verdad, con bastante alegría. Cualquier teniente coronel o un general de una brigada ya podía ordenar un lanzamiento de Iskander que en el año 23 y en el año 22 no, tenía que ir al Estado Mayor y el Estado Mayor decidir. Y bueno, se perdían esas oportunidades, esas ventanas de batalla, ¿no? Porque claro, muchas veces los objetivos se mueven y se van, ¿no? Y bueno, pues Rusia consiguió coger ese ritmo de fabricación, consiguió estabilizar los frentes y a partir de ahí empezó a avanzar. Y justo cuando empezaba a avanzar, Ucrania, en mi opinión, cometió el error de abrir un nuevo frente, que fue Kursk. Pudo haber retenido a Rusia bastante tiempo, bastante más de lo que está tardando ahora en liberar el Donbass, y con unas bajas bastante superiores. Pero empeñó a sus mejores reservas en la zona, consiguió, bueno, en un primer momento, la verdad, pues consiguió bastante publicidad. Parecía que era una gran ofensiva. A las 2 semanas se vio que no tenía mucho futuro. Las zonas que conquistaron de Rusia tampoco no son zonas importantes, no son áreas industriales, no, nada, simplemente son terrenos agrícolas y bosques, poca importancia tienen. Las poblaciones que hablamos que combaten para liberarlas o conquistarlas, te pones a ver y son todos pequeños pueblos, asentamientos, incluso algunos que son 3 casas, ¿no? Entonces, militarmente Ucrania se equivocó. Ese error la llevó no a Ucrania, porque en realidad, como sabemos todos, la guerra no es contra Ucrania, es contra Ucrania, o sea, es contra la OTAN utilizando a Ucrania de ariete, ¿no? Entonces, la OTAN, viendo que no era capaz de parar la evolución del ejército ruso en el este, porque no necesitó mover tropas para proteger Kursk, cuando vio que Kursk se estancaba y vio que es cuestión de tiempo simplemente la que desaparezca ese entrante de Kursk, vamos a llamarle, ¿no?
Entonces optaron a utilizar las armas de largo alcance dentro del territorio de los territorios reconocidos internacionalmente por Rusia. Por lo tanto, fue una escalada sobre una escalada. Primero el ataque sobre territorio ruso con material de la OTAN, después ataques en profundidad con misiles que necesitan utilizar todos los sistemas satelitales y todos los sistemas de inteligencia e incluso seguramente los operarios de la OTAN. Y bueno, eso provocó la escalada y la aparición de nuevas armas rusas como el Oresnik, que demostró su potencia y su precisión, ¿no? Después a nivel, bueno, eso es a nivel de campo de batalla. Como vemos ahora mismo, parte de los ejes más importantes del campo de batalla, que son los ejes defensivos de Velilla Novosilka, Kurajovo, Pokrovsk, si no han caído, prácticamente Kurajovo ya ha caído, ¿no? Y si no han caído, pues están cerca de estar cercados, valga la redundancia, ¿no? Están próximos a ser cercados, cortadas las carreteras que los habituallan. Y bueno, eso va a ser un golpe muy fuerte, muy fuerte. Bueno, también después hay prospecciones, ¿no?, de lo que puede hacer Rusia, que teme Ucrania, no sé si es publicidad o no, pero eso lo hablaremos en lo que puede ser en 2025. El campo de batalla creo que está bastante claro la situación. Y en lo que es económicamente, pues lo que hablamos, los ucranianos recibieron, creo que un 87% de los gastos presupuestarios del Estado lo recibieron de ayuda exterior. Si funciona es porque le dan ese dinero. Si no, no podría pagar pensiones ni nada. Vemos cómo trata a su población, que la está cazando por las calles. Es una continua leva y no olvidemos que piensan rebajar a 18 años la edad de movilización. Por lo tanto, el panorama para Ucrania, tanto en el plano militar como económico, lo veo bastante crudo. Y vamos, Bien. en 2024. Interesante, muy interesante el análisis, Santiago. Adrián, guerra en Ucrania en 2024. Bueno, en principio, sintetizando, yo diría que es el año en el que ha quedado claro que Rusia va a ganar la guerra. Algo que era previsible en los años anteriores, pero yo creo que este año ha quedado ya definitivamente claro, ¿no? Después de la fallida, digamos, ofensiva del año 2023 por parte de Ucrania, la evolución de la guerra de desgaste claramente a favor de Rusia. Bueno, ya sabéis que la guerra de desgaste se basa en maximizar el desgaste del enemigo y minimizar el desgaste propio. Esto le ha ido saliendo muy bien a Rusia y los efectos se han ido notando progresivamente, y al final de este año ya se ha empezado a materializar la segunda fase de la guerra de desgaste, que es digamos, hacer efectivos resultados en el ámbito territorial. Y entonces se ha empezado a notar cómo Rusia ha empezado a avanzar cada vez más rápido, siempre dentro de esa estrategia de minimizar los costes propios, ¿no? Pero el colapso del ejército ucraniano que se ha evidenciado en los últimos meses ha sido cada vez más claro, ¿no? Bueno, dentro de ese contexto, bueno, pues nos hemos encontrado efectivamente con maniobras que, bueno, quizás podemos calificar como desesperadas, ¿no? Dentro de un contexto en el que hay una parte que tiene claro que está perdiendo la guerra, pues puede tener una cierta lógica tomar decisiones igual excesivamente arriesgadas para una situación normal, ¿no? Como, por ejemplo, esta incursión en Kursk, como ha dicho Santiago, en principio extraña desde el punto de vista de la lógica militar, pero claro, la lógica tampoco es la misma cuando estás ganando la guerra que cuando la estás perdiendo. Entonces, esa situación de estar perdiendo tan claramente la guerra, pues te puede llevar a tomar decisiones cuyas posibilidades de éxito sean reducidas a falta de otras alternativas, ¿no? Y esto es quizás lo que les llevó a intentar en curso una incursión de la cual todavía se sigue especulando si el objetivo era hacerse con la central nuclear y utilizarla de Kursk y utilizarla como chantaje, o distraer tropas de otros territorios, ¿no? Lo cual se ha repetido mucho, pero efectivamente, como ha dicho Santiago, es extraño porque era precisamente a Rusia al que le interesaba extender el frente, ¿no? Porque es el que tiene mayores fuerzas y, por lo tanto, es Ucrania el que más pierde si el frente se extiende, ¿no? Entonces, era algo que podía tener sentido desde una perspectiva de muy corto plazo si les hubiera salido bien, por ejemplo, hacerse con la central nuclear de Kursk,
pero una vez que no le sale bien al principio, lo que hubieran tenido que haber hecho es retirarse rápidamente y no mantener abierto un frente añadido que les genera un necesario adelgazamiento del conjunto del frente para Ucrania y facilita esta ofensiva de Rusia, ¿no? Una ofensiva que también efectivamente, pues desde el punto de vista territorial está ya avanzando y está, bueno, hace ya tiempo que estaban cerca de Pokrovsk, pero han estado alargando el frente y afianzando progresivamente primero un frente horizontal y luego un progresivo cerco hacia Pokrovsk y con la toma de Pokrovsk iremos aclarando probablemente si los siguientes pasos, eso lo comentamos después si queréis, si van hacia el Dnieper por el norte o hacia el Mar Negro por el sur. Bien, bueno, dentro de ese contexto, en relación con lo que ha sucedido y también relacionado con esa constatación de que Ucrania perdía la guerra, pues se ha producido a todo lo largo del año una serie de mezcla de amenazas y de provocaciones, amenazas por parte de Occidente, fundamentalmente, que empezaron ya desde los primeros meses, por parte fundamentalmente de Francia, amenazando con el desplazamiento directo de tropas, a unas sabiendas de que esto suponía el enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? Y es algo que ha dado muchas vueltas a todo lo largo del año, pero que ha tenido unas repercusiones dentro de la propia Europa muy altas. Recordemos que de esto se tuvo conocimiento por un chivatazo de Robert Fico en una reunión en la que salió de la reunión y delante de los periodistas les dijo que había países y en concreto Francia que estaban haciendo estas propuestas. Algunos dicen que esto fue lo que le costó a Fico el atentado que sufrió posteriormente, pero el caso es que Francia estuvo dando vueltas durante meses a estas estrategias que luego se fueron disolviendo y se mezclaron con la otra estrategia de escalada basada en el lanzamiento de proyectiles de largo alcance contra Rusia. Y esta sí se ha hecho efectiva a partir de las elecciones en Estados Unidos, que han supuesto otro salto en la escalada, ¿no? Por razones probablemente de carácter político, ¿no? Pero esta escalada en la que nos hemos encontrado desde el mes de noviembre es, digamos, lo que está definiendo el final de este año, probablemente en la guerra de Ucrania, ¿no? Una medida tras otra que de forma continuada están intentando fundamentalmente provocar a Rusia a una reacción que genere un estallido, ¿no? Algo en lo que de una u otra forma ya llevaban las potencias occidentales cerca de año y medio, pero que ahora se ha intensificado a raíz de las elecciones en Estados Unidos y que no está provocando esa gran guerra, pues probablemente gracias a la paciencia estratégica de Rusia, que está aguantando, bueno, ¿en base a qué? Pues un factor aparente es el de esperar a la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero y el otro, pues puede ser simplemente la constatación de que están ganando la guerra, de que a Rusia por eso no le interesa distraerse de ese objetivo fundamental y que por eso su paciencia estratégica está más bien relacionada con aguantar dentro de lo posible hasta el final de la guerra. Bien, y en cuanto al escenario futuro para el año próximo, Adrián, quizás ahora vos y después Santiago, perspectivas, predicciones. Bien, si en el 2024 ha quedado claro que Rusia va a ganar la guerra, pues posiblemente del 2025 podemos decir que muy probablemente será el año en que Rusia gane la guerra, ¿no? Esto es algo que coincide con las predicciones que en el año 2022 ya hizo Shoigu, el que entonces era ministro de Defensa de Rusia, que hizo una previsión, no vamos a decir predicción, sino una previsión de que había que contar con que el final de la guerra fuese en el año 2025. Y parece que muy probablemente esto va a ser así, ¿no? Bueno, esto es lo que hace indicar ese ya casi evidente colapso militar de Ucrania y frente a un fortalecimiento creciente de Rusia, el avance territorial progresivo, todo parece indicar que el colapso de Ucrania, que no es solo militar, es también, como ha dicho Santiago, es también económico y social, ¿no? Pero todo parece indicar que lo que vamos a contemplar, estamos ya contemplando, pero vamos a contemplar a principios de año, va a ser un avance territorial por parte de Rusia
con dos escenarios posibles o tres, ¿no? Un escenario de avance por el norte hacia el Dnieper, hacia Kiev, un escenario de avance por el sur hacia el Mar Negro ocupando Odessa y un tercer escenario que sería avanzar en las dos líneas a la vez. Como consecuencia de ese escenario, probablemente durante el 2025 va a terminar la guerra, con una clara definición probablemente por parte de Rusia, de qué territorios de Ucrania van a quedar integrados en la Federación Rusa y probablemente con el comienzo, tendremos un proceso probablemente de rendición, capitulación, se llamará de distintas formas, pero durante el 2025 quizás no se cierra la negociación, pero probablemente empezará también la negociación del futuro del resto de Ucrania y también del futuro de la configuración estratégica de la seguridad en Europa. Es una cuestión clave que probablemente, esto no será en el 2025, quizás en el 2026, pero muy probablemente llevará de forma directa a la disolución de la OTAN y probablemente a una auténtica convulsión política en Europa, que esto no voy a decir más porque será probablemente en el propio 2026. Bien. Santiago, tu mirada hacia adelante. ¿Me pones el mapa? Sí. Así es un poco Aquí el más fácil de mapa. entender. Bueno, ahora mismo el futuro de la guerra, como decía Adrián, es bastante crudo para Ucrania. Tampoco es que vaya a caer dentro de 15 días, indudablemente, ¿no? Los países tienen mucho más aguante del que parece, ¿no? Y mientras sigan donando sangre a sus dioses, proveedores de armas y de dinero, pues bueno, más o menos puede ir aguantando a base de eso, de sangre, ¿no? De soportar en las trincheras a base de pérdidas, ¿no? Los ucranianos están anunciando ya desde hace varios meses de que Rusia está preparando un ataque en esta zona para ir hacia la ciudad de Zaporizhia, ¿no? A través de Orezhov y Guiliapole. ¿Puede ser? Sí, puede ser. No es un avance fácil porque son zonas muy, muy fortificadas. Lo primero tiene que caer la línea defensiva de Velika Novosilka, Kurajovo y Pokros para proteger todo este flanco del este, para que las tropas rusas no tengan riesgos de ser atacados desde el propio este. Entonces podría ser, todo depende de la cantidad de hombres que quiera echarle Rusia. Otro punto que dicen es aquí en Jersón. Y la verdad es que últimamente parece que están haciendo movimientos los rusos para tomar posiciones para el asalto del río Dnieper. Asaltar un río es muy, muy difícil. Dicen que los ucranianos, sobre todo, son los que más informan de estas cosas. Posiblemente también sea para dar un poco de pena en Europa, en las cancillerías y que les den más material, ¿no? El caso es que dicen que tienen unas 300 lanchas preparadas para cruzar el Dnieper los rusos. Y bueno, podría ser. Tomaron posiciones de nuevo en el puente Ochakovsk, ya no me acuerdo cómo se llamaba el puente, en la Antoninka, es verdad, el puente de Antoninka, que estuvieron ahí cuando la época de Krinky, todo el 2023 y finales del 2022, pues ahí a tortazo limpio, ¿no? Incluso los ucranianos llegaron a tomar parte de la parte esta de la orilla rusa del Dnieper, ¿no? No es fácil, son zonas todas muy pantanosas. Yo, la verdad, lo veo muy difícil. Y lo veo difícil porque pues hay otra razón. Precisamente los rusos tuvieron que abandonar Jersón porque Jersón está en una depresión que es prácticamente indefendible. Por eso tuvieron que abandonarla. No tenían tropas suficientes y además es que desde el norte, desde Mykolaiv y tal, es muy fácil atacar Jersón. Está en una hondonada, ¿no? Tendrían que cerrar la salida del Dnieper. Yo incluso vería más lógico incluso intentar un desembarco aquí en Ochakiv, amparándose en toda el lago este que protege todo ese flanco, y te evitabas también tener que saltar después, cruzar de nuevo el Dniester, que es el Dniester, ¿no? Sí, el Bug, perdón. Saltar el Bug, porque hay que llegar a Mykolaiv y cruzar. No obstante, yo militarmente creo que lo más fácil y más posible es que apliquen la fuerza aquí.
precisamente también hicieron movimientos. Hace un par de días tomaron Staritsa, que lleva un tiempo parado este frente, ¿no? Si son capaces de bajar todo a lo largo del río Donetsk y tomar Starisaltiv, y ya sería, si consiguen Chuguev, sería ya lo máximo, que es un centro de comunicaciones, dejarían cortado todo el frente este de la zona de Kharkov, de los ucranianos. Kupiansk, toda esta zona quedaría aislada de las carreteras, ¿no? Prácticamente podía caer fácilmente toda esta zona. Yo lo veo como ofensiva más probable y más llevadera, más fácil de alcanzar que tener que cruzar ríos tan grandes como Dnieper. No es nada fácil. Y en cuanto políticamente, Ucrania pues no lo va a tener nada fácil. Quizás pierda parte del apoyo de Trump, pero no todo. La gente que cree que Trump, no estoy de acuerdo, que crea que Trump va a dejar de financiar Ucrania, que va a dejar ir la guerra, no. Puede intentar hacer presión porque puede intentar buscar otras, que eso lo veremos después en las predicciones de 2025, otras rutas para conseguir el fin que tienen todos los presidentes de Estados Unidos, que es seguir con sus conquistas hegemónicas, tanto monetarias como de territorios, militares y lo que haga falta. Estados Unidos es un imperio que quiere seguir creciendo. Por lo tanto, hay muchos caminos para llegar a conseguir ese fin. Puede ser por Ucrania, por Oriente Medio, por el Ártico. No quiere decir que Trump baje el pistón, vamos a decir, en Ucrania, quiere decir que vayan a abandonarlos. Yo creo que no los van a abandonar. Trump no es pacifista y Zelensky indudablemente tampoco. Tendría que acometer unas elecciones, como dice Putin, para poder negociar con él, porque Rusia ya dijo que no lo aceptaba como interlocutor, ya que puede firmar, por ejemplo, un acuerdo de paz que después no se cumpla, porque no era un presidente legítimo. Y bueno, las negociaciones de paz para el 2025 yo las veo bastante crudas. Rusia dice que sí, que acepta, que negociaría, que estaría dispuesto a negociar, pero en realidad yo creo que es para no quedar de malo de la película, como quien dice, y claro, estará dispuesto a negociar, pues si aceptan todo lo que Rusia pide, indudablemente. Pero si no lo aceptan, Rusia ahora mismo está militarmente encaminada muy bien hacia un buen desenlace, ¿no? Por eso también hay tanta presión externa con atentados, podríamos decir, terroristas, como el que sufrió el barco de transporte en el Mediterráneo, aquí justo enfrente de la costa española, el Osa Polar, creo que se llamaba el barco, ¿no? Que al final, Algo así, sí. según parece, tenía unos boquetes de 50 centímetros en la línea de flotación, ¿no? Después también hay que pensar lo de los petroleros del Mar de Azov, aquel día de tormenta, 2 petroleros a la vez no es algo muy común. A lo mejor Rusia aceptó que era decir que habían sido accidentes por el mal tiempo, pero la verdad a mí se me hace un tanto extraño que 2 petroleros en unas horas los 2 se hundan directamente, ¿no? Así como demás ataques terroristas, claro, que están surgiendo por todos lados, como el asesinato de Kirillov. Hoy ayer creo que fue, capturaron a un grupo que iba a poner bombas también a otros altos militares rusos. Y bueno, yo creo que es lo que le queda a Ucrania y a la OTAN. O una de dos, o enfrentamiento directo con Rusia metiendo tropas de la OTAN, o intentar hacer una guerra tipo guerrilla terrorista e intentar agotar a Rusia. Pero la verdad, yo no lo veo muy claro. Y Santiago, en cuanto a el resto de Donetsk y Lugansk, en tu opinión, ¿Rusia podrá militar o diplomáticamente conquistar este año todos esos territorios o no en cuanto a Sí, sí, tiempos? sí, yo creo Bien, que sí. Hombre, a ver, pues no sé si faltarán un par de pueblos o tal. El caso es que, vamos a ver, el Lugansk está totalmente sí, un conquistado. pedacito. Solo tiene Sí, un aquí pedacito muy nada, chiquitito, sí. 30 kilómetros cuadrados, como quien dice. Donetsk es donde más duro está porque está en la zona de Sloviansk, Kramatorsk, pero una vez que caiga Pokrovsk y aquí en Konstantinivka se está avanzando muy rápido, desde Toretsk, que es Diezernisky para los rusos, y desde Chasiv Yar por Stupovny. Tan pronto caiga Konstantinivka o se bloquee, Kramatorsk va a tener una defensa muy difícil. Y Pokrovsk tenían las defensas preparadas para atacar desde el este, esperaban el ataque ruso desde el este, pensaban que Minorrat iba a ser la primera barrera
defensiva de Pokrovsk. Sin embargo, los rusos pues dieron la vuelta, fueron por el sur y como vemos están conquistando el sur, ya cortaron casi todas las líneas y están a nada de cortar una de las principales carreteras que surten a Pokrovsk. Si cortan esta y esta, prácticamente los vas dejando incomunicados, ¿no? Porque son las más rápidas para llegar desde Pavlograd y Zaporozhye, desde el este. Es la táctica que tienen los rusos. Aquí es la misma. Fueron rodeando Kurajovo por el norte y después, ¿qué hicieron? Bordearon por el sur, que las defensas estaban orientadas hacia el norte, y una vez que corten aquí en Constantinopla, Constantinopil, corten esta carretera, pues toda esta bolsa queda completamente aislada. O sea, está a nada de caer. Esto Bien. es cuestión de tiempo. Y en Velika Novosilka, pues es lo mismo. Están ahora mismo a 300 metros de cortar la última carretera que une Velika Novosilka. Porque la del norte está cortada en Kovikomar. Esta ya hace tiempo que la cortaron. Y no queda otra. Son campos y encima no es fácil de circular. Hay muchos... No hay carreteras, no hay nada, ¿no? Tan pronto la corten, bien, que ya está cortada físicamente, porque a ver quién pasa por ahí estando a 300 metros los rusos, ¿no? Pues tan pronto caigan esos tres, pues posiblemente el frente se desmorone, ¿no? Bien, clarísimo el análisis. Por cierto, muy bueno el mapa. Tu mapa, ¿verdad, Santiago? Este es el mío, mapa sí. Hecho por el propio Santiago a propósito de análisis específicos, particulares, él con sus propios mapas hechos día a día. Claro. ¿Sí? Adrián, en este contexto, abandonemos el foco en Ucrania concretamente, pero no abandonemos el tema de la guerra en Ucrania, sino sencillamente el enfoque militar y establezcamos el foco en Europa, tanto en lo sucedido en 2024 como en tu análisis prospectivo hacia 2025 con respecto naturalmente a este conflicto el más importante a lo largo del año, muchas elecciones en el continente, la de, bueno, en cuanto a los países más importantes, naturalmente la de Francia, después la de Georgia, Rumania, también por ahí, por ahí abajo, en Moldavia, perdón, ahí no la podía recordar, efectivamente, los cambios en la propia Unión Europea en cuanto a la reelección de von der Leyen, el cambio de las autoridades, y bueno, además, hacia adelante, toda la expectativa respecto al rol de Europa una vez asumido Trump el 20 de enero. Entonces, muchas cosas para el análisis del 2024 y 2025 hacia adelante. Adrián. Bueno, pues me has hablado de un montón de cosas y quieres que sea a la vez que sea sintético. Lo que quieras vos, lo que quieras vos. Solo quería recapitular algunos hitos, sí. Nada más, lo que quieras vos. Bueno, vamos a ver, para no extenderme demasiado en el 2024. Hombre, yo creo que ha habido algunos cambios que nos vienen a decir de alguna forma que lo importante sigue igual. Yo diría, ahí tenemos pues, las elecciones europeas y el proceso político en Francia, por ejemplo, ¿no? Nos dicen cómo a pesar de que hay una convulsión social muy fuerte y un desasosiego en general de las poblaciones europeas en los países claves, hay un estatus político que se sigue defendiendo a toda costa, ¿no? Yo por ahí pondría la referencia de Francia y también del Reino Unido, que al final nos está diciendo cómo hay un cambio político con un enorme descontento frente a la gestión anterior y esa representación política es sustituida por otra representación política que viene a hacer exactamente lo mismo o peor que la anterior, ¿no? Pero claro, este es el problema de lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, ¿no? Que al final se llaman de izquierdas, de derechas o de centro, pero salvo matices, todos están en lo estratégico al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Y claro, pero eso sirve para gestionar, digamos, lo que se llama la alternancia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lo que ha sucedido este año, bueno, no creo que los cambios en la Unión Europea sean importantes. Sigue von der Leyen, cambian algunas caras, pero esto no significa cambios políticos, algo que tampoco es nuevo en las instituciones europeas, porque en base al consenso se reparten entre los distintos grupos políticos unos y otros cargos y al final
queda esa sensación de que, bueno, esto es de todos, ¿no? Esto es de todos y aquí no hay gobierno y oposición, ¿no? Y lo que sí creo que es realmente importante es lo que ha sucedido en los últimos meses en algunos países de los que tú has nombrado, Ezequiel, porque creo que tiene una relevancia extraordinaria. Algunos son de la Unión Europea, otros no, pero lo que está sucediendo lo que ha sucedido en Moldavia, lo que y está sucediendo ahora mismo con unas amenazas de guerra, pues desde Moldavia hacia Transnistria, ¿no? Lo que está sucediendo en Georgia con la organización de una revolución de colores para derribar al gobierno, lo que ha sucedido en Rumanía con la anulación directa de una elección porque ha salido alguien no perteneciente al partido único, y ya en Rumanía estamos con un salto cualitativo, estamos hablando de un país de la Unión Europea y de la OTAN. Y esto nos está reflejando cómo ante una situación de verdadero pánico en la élite occidental, fundamentalmente en la élite corporativa más que en la política, pues bueno, se está rompiendo la baraja, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien ser liberales, ser demócratas, etcétera, pero ahora estamos hablando de temas serios, nos lo estamos jugando todo y entonces vamos a dejar de tolerar lo que antes tolerábamos. Con lo cual, esto es un indicativo muy importante también cara al futuro, de que estamos en una situación crítica en la que ya todo puede pasar. Es decir, si han hecho lo que están haciendo en estos países o lo que han hecho en Rumanía de anular directamente una elección, en las elecciones, sobre todo en los países clave, puede pasar absolutamente de todo. Entonces, ojo con tener demasiadas expectativas de que pueden cambiar las cosas en base a unas elecciones en un país o en otro, porque nos podemos encontrar con que no se hagan las elecciones, se manipulen los resultados, se anulen elecciones que no salen como deberían salir. Nos podemos encontrar con cualquier escenario cara al futuro, ¿no? Bueno, entonces ya voy con lo que sobre todo nos interesa, el 2025, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2025? Bueno, ahí tenemos en primer lugar las elecciones alemanas, pueden ser un tema clave en febrero, que pueden ser para bien o para mal. Lo más previsible es que sea para mal, ¿no? Porque, claro, todas las expectativas conducen a que el relevo se produzca a favor del líder de Merz, el líder de la democracia cristiana. Y bueno, nos encontramos con lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, hay un desasosiego tremendo frente a las políticas que se han desarrollado por el gobierno actual, pero claro, ese desasosiego tiene como consecuencia votar al otro miembro del partido único que en todas esas políticas que han sido negativas durante estos años es probablemente peor que el gobierno actual, ¿no? Y probablemente la CDU en coalición o solos o en coalición quizás con los verdes o con los liberales, si es que consiguen entrar al Parlamento, que no está claro, pero quizás en coalición con los verdes, pues es muy posible que durante estos años hubiera hecho políticas incluso peores que las que han hecho los que han estado en el gobierno, ¿no? Con lo cual eso sería, lo más probable es que sea un cambio incluso a peor y nos podemos encontrar con una Alemania que se apunte a este grupo de países que han sido Francia y Reino Unido, que han liderado los posicionamientos belicistas con respecto a Ucrania. Quizás es lo suficientemente tarde como para que esto tenga una repercusión importante, pero sí podemos contar con que para lo que quede hasta el final de la guerra de Ucrania, por lo menos, pues vamos a tener un triunvirato Francia, Reino Unido, Alemania, con posiciones claramente belicistas, ¿no? Y esto probablemente pueda ser lo más importante en Europa desde un punto de vista político durante este año. Bueno, tenemos un contexto económico también ciertamente preocupante en países como Alemania muy, muy claramente, y falta de soluciones al respecto por parte de las élites europeas. Entonces, en general, en el conjunto de Europa, muy probablemente la desestabilización social va a continuar o va a ir a más. En los procesos electorales que se produzcan en los países medianos o pequeños puede haber sorpresas, pero la situación tendrá que estar fundamentalmente controlada a través del control de los países grandes, ¿no? Es decir, que cambiaran, es decir, que Alemania, Francia o el Reino Unido no es ya miembro de la
de la Unión Europea, pero bueno, la repercusión también sería muy importante. Pero bueno, Francia o Alemania no pueden salir del ámbito del partido único. Si en alguna elección aparentara que va a suceder algo similar, se pondrían las medidas necesarias para que eso no sucediera con total seguridad. Y sí nos vamos a encontrar con que, además, la aproximación del fin de la guerra en Ucrania va a empezar a anticipar esa convulsión política que, en mi opinión, probablemente va a estar agravada y acelerada por el trumpismo, ¿no? Vamos a ver, y esta es la gran duda del 2025, pero lo comentaremos desde el punto de vista de Estados Unidos, pero claro, la implicación de esto en Europa, en una Europa en la situación actual, yo creo que va a ser muy importante. Primero porque va a agravar probablemente esa situación de desestabilización política de Europa, y segundo porque va a incidir en cómo se orienta esa desestabilización. La desestabilización puede tener un componente, digamos, anárquico, imprevisible, pero también va a estar influenciada, por un lado, por la influencia creciente de los países emergentes, Rusia, China, etcétera, y por otro lado, por la influencia del trumpismo. Entonces, ¿qué posición adopta el trumpismo con respecto a ese proceso político en Europa? Va a ser clave. ¿Cómo va a gestionar esas teorías aislacionistas con respecto a Europa el trumpismo? Va a ser una cuestión clave, y en concreto nosotros hacemos referencia sobre todo a cómo va a gestionar los servicios de inteligencia y la CIA. Sabemos que la OTAN es un instrumento muy importante para que Estados Unidos controle Europa, pero la CIA es otro tan importante o más desde el punto de vista del control directo de la clase política y de los medios de comunicación europeos. Entonces, primero, ¿el trumpismo va a conseguir controlar la CIA? Esta es la primera duda, porque en el primer mandato no lo consiguió. Controló otros servicios de inteligencia, pero no controló ni el FBI ni la CIA. Si no consigue controlar la CIA, pues la CIA va a seguir actuando como hasta ahora. Si consigue controlar la CIA, pues tenemos dos opciones: que esto signifique una paralización, en cierta forma, de esa actividad de la CIA con respecto a la clase política y los medios de comunicación en Europa, y esto ya va a tener un impacto muy rápido. O la otra opción es que él gestione esa influencia para impulsar alternativas, digamos, cercanas al trumpismo. Entonces, esto va a ser un impulso fenomenal para todos esos grupos populistas de derecha, populistas conservadores, que en algunos países como Alemania o Francia, y también probablemente en el Reino Unido, están teniendo un peso muy fuerte y creciente, ¿no? Entonces, yo creo que estos pueden ser los factores claves, en buena parte externos, en parte internos, derivados de la propia crisis europea, económica, social, política, y de la desconfianza de la población con respecto a la clase política actual, y en parte externos, derivados del resultado de la guerra en Ucrania y del trumpismo. Bien, muy pero muy interesante tu análisis, Adrián. A propósito, entre los hitos del año, además de las elecciones presidenciales en Eslovaquia, también debemos recordar el atentado contra Robert Fico, el primer ministro. Eso también este año. Tantas cosas a lo largo del año que uno ya ni siquiera las recuerda, ¿no? Increíblemente. Tantas y tan rápidas. Tantas y tan rápidas, una tras otra. Por cierto, a propósito de tan rápido, muy rápido el apoyo de los demoledores y las demoledoras, encaminados a 2000 conectados. Por favor, ayúdennos con el like. 820 likes en este momento, menos de la mitad. Por favor, recuerden que eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión de nuestros videos. Santiago, tu análisis sobre Europa en 2024 y Europa en 2025. Bueno, vamos a ver. Europa en 2024, yo quiero centrarme más porque con el análisis que ha hecho ahora mismo Adrián es técnicamente perfecto. Es que poco más hay que añadir. Entonces yo me gustaría más centrar en lo que es la población, lo que puede sentir la población, ¿no? Y la verdad es que la población de Europa, poco a poco, gracias a canales alternativos, gracias a gente con inquietud intelectual que busca y escapa de los medios de comunicación tradicionales, la gente empieza a darse cuenta, ¿no?, de que vivimos en una dictadura de terciopelo
terrible en la Unión Europea, pero es que es bestial. Es bestial que simplemente nosotros como youtubers y como gente que estamos todo el día en redes sociales podemos ver como canales que dicen mentiras o estupideces hacia cierto bando crecen de una forma exponencial, ¿no? Y son divulgados por estas cadenas, mientras que otros que pensamos de otra manera, pues somos prácticamente escondidos o crecemos y de repente nos paran. Es muy difícil competir. Pero la gente se está dando cuenta. Tanto es así que llega un punto de dictadura que las leyes prohíben la censura. En Europa, y yo como español tengo derecho a expresarme libremente. No pueden censurarme. ¿Qué hacen los gobiernos? Aprietan a las compañías de las redes sociales, como YouTube, Meta o el que sea. Entonces, los obligan a ellos a censurarnos a nosotros. Es decir, nos están censurando empresas privadas, aún encima, ¿no? Es que es un descaro bestial, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos acostumbramos a estar un tanto adormecidos, a cambiar las cosas yendo con tambores a protestar y cosas así, ¿no? Y claro, hace 80 años se hacía de otras maneras y hace 200, pues ni os cuento, ¿no? Entonces nos tienen, la verdad, bastante adormecidos. Yo espero que este año despertemos, porque es que, aparte de toda esta dictadura mediática de la que estoy hablando, hay que ver cosas como, por ejemplo, las elecciones en Rumanía, es que es algo, es que es gravísimo, es impresionante, es que es una caradura espectacular. O sea, un tipo gana las elecciones y las anulan por supuesta injerencia. ¿Qué pasa? Una semana, 2 semanas después dicen, no, no podemos demostrarle injerencia. No hubo injerencia. Es más, el partido que protestó y atacó al ganador diciendo de que era injerencia rusa, resulta que él mismo pagó esas campañas para decir que era injerencia rusa, ¿no? Y aquí no pasa nada. Acaban de destruir unas elecciones, no pasa absolutamente nada. La gente ya ves en las redes sociales que hasta ya se lo toman de cachondeo, pero es que no tiene ningún cachondeo. Rumanía es un pequeño país de 7 millones de habitantes y tiene poca fuerza, pero eso que hacen en Ucrania, en Rumanía lo van a hacer en España y en Francia y en Alemania y donde haga falta. Está demostrado, ¿no? Yo siempre llevo muchos años diciéndolo, ¿no? Cuando dice la gente, no, porque, por ejemplo, cuando salió Podemos, va a cambiar, Podemos va a cambiar todo, o cuando salió Vox, va a cambiar todo. Digo, de un extremo y de otro, es mentira. Como decía bien Adrián hace un rato, aquí no hay ni extremo ni hay nada. Hay simplemente peleas, es como las peleas estas americanas que se pegan pero no se dan. ¿Sabes? Así, pues más o menos, ¿no? Ya no sé ni cómo se llama porque yo no veo esas cosas, claro. No me La gustan las lucha mentiras, libre. claro. Y menos que una obra de teatro a golpes, ¿no? Entonces, pues viene siendo, los parlamentos se convirtieron en eso, ¿no? Pero como dice Adrián, cuando llega el momento y hay que votar, sobre todo en la Unión Europea, todos votan lo que tienen que votar, punto, que es lo que manda el jefe de la Hacienda, ¿no? Y se acabó. Las farmacéuticas, vemos los robos que ha habido tan bestiales a lo largo del 22, del 23, 24, con lo del COVID. Bueno, es impresionante. Vemos cómo se descubre que hay laboratorios secretos instalados en otros países, como en Ucrania, más de 30, ahora los encuentran en África. Hay pruebas, o sea, no es inventado. Es más, los mismos norteamericanos reconocen que tenían esos mismos, que tenían los laboratorios en Ucrania. O sea, no es una cosa de conspiranoicos que se inventa la gente, no. Y no pasa absolutamente nada, porque la prensa oficial, la prensa normal, está totalmente plegada a los intereses económicos que son los que la rinden. No hay una empresa, un periódico que gane dinero, todos tienen deudas. Y teniendo deudas, pues son manipulables por los dueños de la deuda, que suelen ser los bancos, las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo espero que la gente vaya abriendo los ojos. Yo no le voy a decir a nadie a quién tiene que votar, cómo tiene que pensar o lo que tiene que hacer. Yo simplemente expongo lo que yo veo. Y creo que viendo estas cosas tenemos que darnos cuenta que el cambio tiene que ser totalmente radical. Totalmente radical. Y en el 2025, ahora ya, porque yo creo que ya con lo que digo no hace falta hablar más del 2024 porque podía aplicarse a 10 años o 15 años atrás en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea no es una unión para los pueblos europeos, es una unión para el gran capital y precisamente no solo europeo, sino dominado por los anglosajones, y la OTAN es su brazo armado, punto, ¿no? Por eso me hace gracia cuando dice Trump que nosotros defendemos Europa, estamos gastándonos el dinero para que Europa viva el... No,
Tú te gastas el dinero para tener Europa dominado. Es una inversión. Solo que si encima de castigar, el castigado te paga el cubata, pues no vayas, nos vamos de fiesta todos juntos, indudablemente, ¿no? Eso es el remate ya. Encima de que te estoy dominando, te estoy atosigando, o encima vas a pagar tú la comida, la cena y la cama, ¿no? ¿Y el futuro del 2025? Hablábamos de las elecciones en Alemania, pues no sé lo que va a pasar, sinceramente. El tripartido este que estuvo gobernando Scholz, pues es que es contra natura y bueno, Scholz es una persona que no tiene ni carisma ni tiene nada. Ahora hablaban de que querían que en el SPD sustituyera a Scholz el que es, ¿cómo se llama? El ministro de Defensa alemán, Pistorius. Pistorius, hombre. Pistorius, o sea, bueno, él dice que no, que va a ser Scholz el que se presenta, pero vamos, o sea, si gana Pistorius en el SPD y tiene posibilidades de gobernar, pues un ministro de Defensa que está todo el día diciendo que hay que mandar más armas a Ucrania y que hay que apoyarlo, pues la cosa la tenemos bastante cruda. Georgia, que una señora afrancesada, más bien una señora francesa, no olvidemos, fue embajadora de Francia en la OTAN, o sea, no es que fuera en el paraíso, no, en la OTAN, embajadora de Francia en la OTAN. Fue ministra de Asuntos Exteriores georgiana antes de tener nacionalidad georgiana, o sea, cosas que ¿a quién sirve esa señora? ¿A Georgia, a Francia, a la OTAN, a la Unión Europea? Y ahora, pues, Serroque dice que no sale, que le da igual, que fueron fraudulentas las elecciones porque a ella le da la gana y porque lo apoya, claro, quien tiene que apoyarlo, los capitales europeos y anglosajones, y que no quiere salir, ¿no? Por lo menos vemos que el primer ministro es bastante duro y ya le dice que o se va o la sacan, ¿no? Y se irá presa. Pero bueno, será otra nueva Juan Guaidó, ¿no? El futuro del 2025 lo veo mal y como Trump no deje de apoyar a Ucrania y nos obligue a subir nuestro presupuesto en la OTAN y a apoyar nosotros a Ucrania, pues lo veo todavía peor. Alemania en deflación prácticamente, pues, sin crecimiento cero o negativo, Francia más o menos, y bueno, España, mientras la gente venga de vacaciones, vamos creciendo, pero poco más. Sí. Clarísimo tu análisis, Santiago. Rumania más o menos con un poquito menos de 20 millones de habitantes, pero con bases misilísticas de la OTAN, ¿sí? Importantísimo junto a Polonia, dos de las plataformas de los famosos misiles Aegis Ashore, ¿no? De este escudo de misiles fallido desde la aparición de los Oryezhnik. Así que en ese sentido súper importante. Bien, ¿qué tal si ahora recorremos el trayecto hacia Medio Oriente con también muchas cosas a lo largo de 2024 y la perspectiva de muchas más en 2025 y lamentablemente ninguna de ellas a la vista muy buenas? Adrián, Medio Oriente, Israel, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán y Yemen, nada más y nada menos. Lo que quieras por ahí. Sí, bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del 2024, pues hemos tenido el contexto de guerra en Israel-Palestina, en Gaza en primer lugar, Cisjordania, Líbano. Bueno, ha sido, pues bueno, ya sabemos, se inició en otoño del año anterior, pero un contexto terrible, ¿no? De una guerra con unas consecuencias tremendas desde el punto de vista humano, ¿no? En la que la comunidad internacional formalmente ha tenido un posicionamiento muy claro contra Israel, de denuncia de lo que estaba sucediendo. Desde un punto de vista, ese sería, digamos, un punto positivo. Un negativo sería el desastre humanitario de Gaza, evidentemente. Y otro punto positivo, pues sería quizás desde un punto de vista militar, la reacción del eje de la resistencia, o si tenemos en cuenta Hamas, palestinos, Hezbollah y Ansarullah en Yemen, pues bueno, que han sabido neutralizar a Israel durante muchos meses y generar un contexto que de forma progresiva iba conduciendo o conduce, digamos, hacia una derrota de Israel. Una derrota en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, ¿no? Bueno, en ese contexto, Irán ha estado conteniendo su respuesta frente a distintas provocaciones que intentaban generar una escalada
de una forma, de alguna manera similar a lo que estaba sucediendo en Ucrania, intentando constantemente provocar a Rusia para disponer de un pretexto para una escalada, se estaba intentando en Oriente Medio provocar a Irán para disponer de un pretexto para una escalada también. En ambos casos, una escalada que no tenía sentido si no se conseguía arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese era el contexto que conocíamos durante muchos meses y, claro, ya sabemos que en las últimas semanas lo llamativo ha sido el estallido en Siria, el derrumbe, más que otra cosa, podríamos decir, del gobierno de Al-Assad y la entrega del país a fuerzas que, y esta es la gran cuestión probablemente para el 2025, cuya verdadera finalidad seguramente todavía está por aclarar, ¿no? Yo creo que hay muchas interpretaciones en base a las apariencias que probablemente no vamos a poder confirmar hasta el 2025 con respecto a lo que realmente está sucediendo en Siria. Hay incógnitas, yo podría decir tres básicamente, ¿no? Las más importantes. Primero, Turquía, que es la fuerza fundamental detrás de estos yihadistas que se han hecho aparentemente con el gobierno, ¿tiene la intención de controlarlos o simplemente se va a contentar con ocupar estos territorios al norte, fundamentalmente contener a los kurdos y va a dejar mano libre a los yihadistas para que se genere una situación de caos como es previsible si Turquía no ejerce cierta mano dura, ¿no? Y la segunda cuestión es, ¿qué hay detrás de esta estrategia de Turquía? ¿Es meramente una apropiación del territorio? ¿Es ganar influencia con respecto a Siria? ¿O hay algo más? Hay muchas especulaciones con respecto a lo extraño de lo sucedido y en qué medida es un contexto más o menos que se preveía, se conocía por las distintas fuerzas implicadas y en qué medida puede haber habido algún pacto. Y yo creo que para saber si lo ha habido o no, la clave es probablemente Turquía. ¿Cuáles son realmente los objetivos de Turquía? Porque realmente hay una serie de cuestiones que nos llevan a preguntarnos, digamos, sobre las bases de lo que está sucediendo, ¿no? Como son, por ejemplo, las reacciones tremendamente suaves de Irán y de Rusia con respecto a la propia Turquía. Es decir, ante el aparente desastre estratégico que se estaba produciendo como consecuencia de la aparente traición de Turquía con respecto a los BRICS, nadie ha cuestionado la pertenencia de Turquía a los BRICS, que tienen solicitada su adhesión, está en principio en camino, nadie ha cuestionado esto. Las declaraciones de Rusia y de Irán con respecto a Turquía han sido sorprendentemente suaves. Vamos a ver, yo creo que esto algo quiere decir, pueden ser expectativas que hay al futuro, puede responder a un contexto previamente pactado, pero yo tengo la sensación de que realmente todavía no conocemos el fondo de lo que realmente ha sucedido en Siria y que es muy posible que esto sea una cuestión clave para el año próximo, junto a una segunda cuestión que es el trumpismo, ¿no? La llegada de Trump al poder y en qué medida esa llegada va a cambiar el contexto desde la perspectiva de un apoyo estratégico a Israel todavía más claro, si cabe, que el de la administración anterior. Siempre contando con esas continuas contradicciones del trumpismo que aparentemente desde un punto de vista formal apoya totalmente a Israel, pero por otro lado repite una y otra vez que van a asegurar que no va a haber guerra. ¿Cómo es posible cuando Israel está lanzado en una estrategia bélica, agresiva y ya está en guerra? ¿Cómo es posible que ese apoyo a Israel se haga efectivo sin complicidad con esa estrategia bélica? Pues parece algo difícil de cuadrar. Pero de cualquier forma, la irrupción de Trump en la Casa Blanca va a ser, yo creo que el segundo factor clave en Oriente Medio durante el año próximo. Por un lado, el trumpismo, qué es lo que va a hacer el trumpismo desde Estados Unidos. Por otro lado, clarificar cuáles son realmente las intenciones de Turquía en todo esto. Bien, interesante, interesante. Santiago, 2024 y 2025 para Medio Oriente. Vamos a ver, 2024
lo más importante que veo, bueno, aparte por supuesto de la guerra de Gaza y el genocidio que están cometiendo los sionistas en ese territorio palestino, no olvidarnos de Cisjordania, porque como no hay esos bombardeos aéreos tan poderosos, parece que no pasa nada, pero hay miles de presos y muertos. Hay que recordar que Israel intentó forzar la frontera libanesa, intentó llegar, porque los planes eran llegar al río Litani y desarbolar a Hezbollah, y la verdad no lo ha conseguido. Ahí en esa batalla la ha perdido claramente Israel. Lo que pasa que todo esto, como decía Adrián, aquí es que hay que ver los planes que tienen las grandes potencias por delante, por detrás y por el medio, ¿no? El caso es que todo suena a un gran reparto. Primero dice la gente: "Buah, Rusia no hizo lo suficiente para proteger a Siria y permitió que Turquía". Vamos a ver, Rusia está en una posición muy difícil. Tan difícil como que, lo primero, no le interesa que Turquía empiece a enviar armas de forma masiva a Ucrania, que es una de las amenazas que puede hacer Turquía. Ahora le vende, pues sí, le vende los Bayraktar, que bueno, prácticamente ya ni tienen desempeño activo en la guerra. Le vende algunos vehículos de transporte personal, Kirpi creo que se llaman, no, esos son los polacos, pero bueno, de este tipo, ¿no? Para transporte personal. O sea, es armamento de baja intensidad, bajo nivel, ¿no? Entonces, no le interesa enemistarse con Turquía, porque además Turquía no olvidamos que controla el Bósforo. De momento está cumpliendo con los acuerdos de paso del Bósforo y no está dejando pasar a las naves militares de otros países dentro del Mar Negro, y eso le interesa a Rusia indudablemente, porque a Rusia lo último que le interesa es que puedan la OTAN entrar y pasar y salir libremente recorriendo toda la costa, descargando armas en Rumanía, ahí justo en Izium, en las puertas de Ucrania, ¿no? Eso sería lo ideal, porque no vas a atacar un barco militar de la OTAN, ¿no? Entonces, Rusia tiene que hacer un doble juego con Turquía, y Turquía, pues la verdad, son unos buenos mercaderes, están acostumbrados desde que nacen a, a comerciar, ¿no? A la subasta y al tal, y es que el tipo es un especialista. Juega sus cartas bien, aunque sea un tipo que la verdad, personalmente me parece una persona infumable, de ninguna confianza en él, ¿no? Pero bueno, él juega sus cartas. En cuanto al reparto territorial de Siria, yo solo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con los kurdos? Porque lo que está claro es que han llegado a un acuerdo de que el HTS, que no olvidemos, un grupo terrorista financiado, entre otros, por Israel, Estados Unidos y tal, ha ganado la guerra, fue entrenado por los turcos, que son también de la OTAN, y hace ese doble juego, porque en realidad parece que son tropas pro-turcas, pero en realidad están actuando como si fueran pro-israelíes, porque no les importa que Israel entre dentro del territorio de Siria y conquiste zonas del Golán, por ejemplo, o esté a 20 kilómetros de Damasco. Dice que eso no es importante. El nuevo líder, el Jolaini, el exterrorista, ¿no? Eso no es importante, ¿no? Sin embargo, sí es importante destruir a Hezbollah, las milicias iraquíes chiíes, y el gran peligro dice que es Irak, ¿no? Entonces, es una forma de islamismo, como todos entendemos, que es eminentemente falso, ¿no? Porque islamistas que lo único que hacen es matar a otros musulmanes y a cristianos y no atacan a los judíos, pues lo dice todo, ¿no? Entonces, a mí el único plan, lo que yo me tengo claro, que Turquía se va a anexar parte del norte de Siria. Es más, está hablando de que quiere crear un ejército de 300.000 hombres sirios, de los cuales serían unos 50 del SNA, del Ejército Nacional Libre, este sirio nuevo, otros 40.000 más o menos del HTS, entrenados por Turquía y equipados por Turquía. Yo no sé de dónde va a quitar Turquía, con el problema económico que tiene, dinero para hacer un ejército de 300.000 hombres. O sea que no es una broma, no son 4 bocadillos de mortadela, como quien dice, ¿no? Entonces yo, bueno, pues veo un poco ínfulas imperialistas, soñadoras, ¿no? Pero sí va a ejercer un control sobre todo el norte de Siria, indudablemente, aunque no sea total control con sus tropas, sí mediante esos terroristas del HTS que ha entrenado y ha mantenido. ¿Cómo va a quedar los kurdos? ¿Va a permitir Turquía que los kurdos queden al este del Éufrates y dominen toda esa zona de Deir ez-Zor con todos sus depósitos de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera? Que podría ser una gran base para crear un gobierno, un país
para los kurdos. Pero claro, si crean un país para los kurdos, pues igual a Irán no le hace mucha gracia, a Irak tampoco y a Turquía pues menos todavía. Entonces, ahí está la guerra. Yo creo que el gran incógnita ahora mismo son los kurdos. ¿Cómo va a actuar Estados Unidos? ¿Cómo va a actuar Turquía siendo aliado de Estados Unidos en la OTAN contra los kurdos? Si se van a respetar. El resto está todo el pescado vendido. Siria es un país fallido, será un país fallido como lo es Libia, con una parte dominada por Israel con la disculpa de la seguridad y toda la película que se monta siempre, el norte lo mismo por los turcos y el resto pues un montón de bandas del ISIS, del otro, peleados entre ellos, que ya vemos lo que están haciendo, ajusticiando gente y bueno, yo no le veo futuro, sinceramente, como país a Siria. Bien, muy interesante también. ¿Qué tal si establecemos el foco en Estados Unidos como último tema de análisis respecto a el 2024 con las elecciones ganadas por Trump y 2025 con el futuro gobierno de Trump? Bueno, junto a muchas otras cosas sucedidas a lo largo del año, como por ejemplo el intento de asesinato de Donald Trump. Uno seguro, otro aparentemente frustrado. Pero eso también en este 2024. Adrián, 2024-2025 desde la perspectiva de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que Estados Unidos tiene muchos retos, ¿no? Empezando por el reto económico de fondo, ¿no? Una economía que no funciona y que les está progresivamente dejando en una situación cada vez menos fundamental dentro del contexto mundial, ¿no? Pero, claro, si nos fijamos en el ámbito político, pues claro, nos encontramos con Trump. Nos encontramos con Trump si miramos hacia atrás, nos encontramos con Trump si miramos hacia adelante, ¿no? Bien, bueno, mirando hacia atrás, yo creo que la perspectiva del trumpismo pues ha sido fundamentalmente lo que ha marcado el año, ¿no? Estados Unidos, digamos, las élites de Estados Unidos de alguna forma han compartido el pánico de las élites europeas ante esta prevista victoria rusa en Ucrania y su comportamiento ha sido similar, ¿no? También han participado en esa constante provocación con respecto a Rusia, intentando provocar a Rusia para una escalada. Tienen ese mismo problema de falta de legitimación interna que les obliga a necesitar un pretexto para conseguir esa escalada. Hasta ahora no lo han conseguido, pero lo están intentando durante estos 2 meses con todas sus fuerzas. Bueno, por lo menos tenemos ese aguante hasta el momento de Rusia que nos ha librado de ese estallido, ¿no? Pero, bien, si vamos a lo que es el trumpismo ha sido la gran amenaza del 2024 aparentemente, ¿no? Claro, nosotros siempre tenemos dudas sobre qué es lo que realmente representa el trumpismo. Si miramos hacia atrás, la verdad es que ha sido una constante contradicción. Su forma de actuar en el primer mandato, pues, bueno, era tremendamente contradictoria, poniendo y quitando responsables en las distintas áreas cada 6 meses, diciendo unas cosas, haciendo otras. Claro, esto es en parte consecuencia de la propia personalidad de Trump y en parte también consecuencia de la complejidad de la administración norteamericana. De tal forma que cualquier presidente que quiera hacer cambios, pues lo tiene bastante complicado si intenta de alguna forma no plegarse a las estrategias dominantes, ¿no? Con independencia de cuál sea realmente la voluntad de Trump, si miramos hacia adelante, pues la reflexión, pues a nosotros nos obliga a tener en cuenta lo que otros agentes están haciendo con respecto a Trump. Es decir, si miramos hacia atrás y hacemos nuestro propio análisis, no tenemos más que dudas con respecto al trumpismo y una desconfianza de fondo clarísima. Pero también es cierto que desde el punto de vista de su gestión en política internacional, si vemos cómo están actuando con respecto a él sus enemigos, sus amigos e incluso los países emergentes, pues vemos que están dando por supuesto que el trumpismo a partir de enero va a desarrollar una política internacional radicalmente distinta, ¿no? Radicalmente distinta, al menos en Europa, ¿no? Al menos en Europa. Entonces, bueno, pues siendo con cierta humildad, tenemos que partir de ese criterio
o al menos de que esa sea la intención del trumpismo. Pero estamos viendo también en estos 2 meses cómo ya el trumpismo ha tenido varias derrotas con su propio partido. Y con su propio partido, en concreto, con la mayoría republicana en el Congreso, que han rechazado propuestas fundamentales planteadas, defendidas por el propio Trump, ¿no? Y esto nos indica probablemente de que ese aparente control del partido que Trump había ya conseguido, pues igual no es tanto, ¿no? Y esto significaría que tenemos más probabilidades de volvernos a encontrar con un contexto muy similar al del primer mandato, con unas constantes vacilaciones, constantes contradicciones y constantes cambios de personas. Estos cambios de personas a veces son producto de una personalidad un tanto anárquica de Trump, pero también producto de intentar contentar a la vez a distintos sectores. De tal forma que nombro una persona para contentar a un sector, pero cuando ya ese sector está tranquilo, le quito y pongo a otro para contentar al sector B, ¿no? Entonces, un contexto que también nos deja en una situación en la que es muy difícil interpretar lo que realmente Donald Trump quiere como persona, si es que eso fuese importante, que al final lo importante no es lo que se piensa, sino lo que se hace. Esto desde el punto de vista de Europa, que es la gran duda con respecto al trumpismo, ¿no? O la gran, si se quiere, incluso la gran esperanza, ¿no? Que el trumpismo tenga una política u otra, no va a incidir en el final de la guerra en Ucrania. Eso lo va a decidir Rusia. Como hemos dicho antes, qué parte de Ucrania va a quedar dentro de Rusia y cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania. Pero el trumpismo sí puede tener un papel muy importante en controlar la reacción. Es decir, en que esa reacción de pánico de las élites occidentales sea o no controlada. Si no es controlada, nos puede llevar enseguida a una gran guerra, una guerra mundial, y el trumpismo nos puede hacer el gran favor, que no sería ninguna tontería, de evitar que esa reacción genere una guerra mundial. Sería en sí mismo ya suficiente, ¿no? Claro, con respecto a Oriente Medio, pues ya lo he dicho antes, que es la cuadratura del círculo, ¿no? Intentar un contexto de paz y a la vez apoyar a Israel más de lo que les han apoyado los demócratas, parece que es absolutamente contradictorio. Y sí sabemos que se quiere poner en marcha una política agresiva con respecto a China, pero aparentemente agresiva en lo económico, no agresiva en lo militar. Aparentemente, digo, porque también aquí nos encontramos con sectores importantes del Partido Republicano que entienden que la contención de China, la contención política y militar de China en la propia Asia es un factor fundamental para garantizar la seguridad estratégica de Estados Unidos cara al futuro. Entonces, bueno, Trump es una incógnita, tiene esta personalidad que constantemente da la sensación de estar más pensando en su propio prestigio, en mantener una imagen constante de fortaleza que en desarrollar unas determinadas políticas, o bien que está gestionando esta forma, digamos, estas decisiones tan anárquicas, ya digo, con objetivo de contentar o satisfacer o tranquilizar a la vez a los distintos sectores que están alrededor suyo o en contra suyo. No hay que olvidar que en el primer mandato estuvo constantemente amenazado con procesos de impeachment, de los que consiguió en último término librarse y consiguió terminar el mandato. Bueno, aparentemente ahora estaba en una situación de mucho más fortaleza, parecía que por fin, antes no controlaba ni siquiera su propio partido, ahora parecía que sí lo controlaba, estamos viendo que no tanto. Bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo mandato, pero este año, el 2025, yo creo que seguramente esta va a ser la cuestión clave. En los primeros meses del mandato de Donald Trump, vamos a ver qué es realmente el trumpismo en este segundo mandato, frente a todas las especulaciones que ha habido y que sigue habiendo al respecto. Muy bien. Santiago, Estados Unidos 2024 y 2025. Bueno, el 2024 de Estados Unidos se puede resumir muy rápidamente en que tenía un presidente que era un tipo que estaba senil. Podríamos hacer el resumen del 2024 de Estados Unidos con un meme y todo el mundo lo entendería perfectamente, ¿no? El resto, pues,
luchas imperiales. Como bien explicaba Adrián, ser el emperador conlleva complacer a muchos y enemistarse con otros tantos, ¿no? En realidad, los presidentes de Estados Unidos no gobiernan realmente. Tienen unos asesores, vamos a llamarlos así para ser delicados, ¿no? Unos grupos de presión, un estado profundo, que los llevan hacia una política o hacia otra. Yo siempre digo lo mismo. La política principal de Estados Unidos es el imperialismo. Cada emperador tiene su camino. Pasaba como en Roma. Un emperador romano, hasta que conseguía nuevos territorios para el imperio, no llegaba a ser un gran emperador, ¿no? En Estados Unidos pues viene pasando lo mismo. Cada uno tiene sus formas o sus planes, según quién haya pagado la campaña electoral. Punto. Lo que sí es impresionante es que yo veo en la gente que Donald Trump, bueno, y ya la que hubo durante el 2024, indudablemente, a mí me parece gente, no la veo capacitada para esos niveles de poder que llegan a tener, ¿no? Dominando un imperio, desde el portavoz del Pentágono, por decir cualquiera, hasta el mismo presidente, ¿no? Y yo veo los nombramientos que hace Trump para este año, para el 2025, para su legislatura, y la verdad, sinceramente, a mí me parece una banda de locos. Porque tienen todos, te pones a ver y todos tienen unos historiales que dices tú, a ver, uno que si era alcohólico, pero lo va a dejar porque lo va a dejar Trump, entonces va a dejar de ser alcohólico para ser un buen ministro de lo que sea, ¿no? Y todos con unos historiales, cada uno, no sé, de su casa, o sea, una disparidad, no veo yo un equipo, no hay un equipo de gobierno. Ahí se van poniendo fichas según hagan falta y la verdad, las fichas que están escogiendo es que posiblemente es que tampoco tengan muchas mejores que escoger. Estas declaraciones que está haciendo últimamente Trump, que le dice a Canadá que si no está de acuerdo en compensar económicamente la diferencia del balance económico entre ventas y compras entre los dos países, pues que va a subirle los impuestos, o que si no deja pasar drogas por la frontera de Canadá. Yo es que, vamos, solo hay que ver cómo es Canadá como país y cómo es Estados Unidos, a ver quién tiene la culpa de las drogas, ¿no? Quién domina la DEA y todo eso, pero bueno, le vale disculpa. Y también la inmigración ilegal de Canadá hacia Estados Unidos, posiblemente yo creo que debería ser al revés, ¿no? Yo preferiría escaparme de Estados Unidos a Canadá, ¿no? Son simples disculpas, ¿no? Son meterle presión a sus rivales. Estados Unidos ya hace, cuando compró Alaska a los rusos, intentó a los pocos años comprar Groenlandia ya en aquella época, creo que fue en 1865, 68, fue al poco de acabar la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Intentó comprar Groenlandia, ¿no? Porque quería poner a Canadá entre una pinza, entre Groenlandia, Alaska, Canadá en el medio, en el sur Estados Unidos, con una parte de Canadá que era de raíces anglosajonas y bueno, era un intento de acercar Canadá a sus dominios, ¿no? Que en realidad lo tienen, ¿no? No es una broma eso de que quieren quedarse con Groenlandia, porque es que estamos hablando que Dinamarca es un aliado de Estados Unidos de la OTAN y le dice abiertamente que quiere a Groenlandia para él. Y punto. ¿Por qué le hace falta? Porque dice que es para su defensa nacional. Podemos comprender que la defensa nacional de Estados Unidos, Groenlandia no tiene nada que ver, indudablemente. Simplemente ponemos el mapa un momentito, Ezequiel. Sí. Si nos fijamos, perdón un momentillo, que no me encuentro yo en mi mapa. Aquí. Bueno, pues si nos fijamos en el mapa, es muy importante para Estados Unidos Groenlandia. Bueno, Groenlandia que la vemos de aquí de un tamaño desmesurado, parece que tiene 20 millones de kilómetros cuadrados, pero esto es, como sabemos todos, un fallo de los mapas. Una esfera no se puede convertir en un plano, ¿no? Groenlandia en realidad tiene, claro, tiene 2 kilómetros y medio, 2 kilómetros, 2 millones y medio, 2.700.000 kilómetros cuadrados, viene siendo así la mitad de lo que es en realidad, ¿no? Así como tampoco Nueva Zemla tampoco tiene ese tamaño, ¿no? Y como veis, Rusia, vamos, al final tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y es casi del mismo tamaño que Groenlandia. Bueno,
¿Qué necesita Estados Unidos? Teniendo a Groenlandia, tiene derecho a luchar por la ruta del Ártico. Ese es el futuro. A Rusia la están encerrando. Intentaron quitarle Crimea para echarlo del Mar Negro. Rusia reaccionó a tiempo tomando Crimea. Le quieren echar del Mediterráneo y lo están consiguiendo quitándole sus bases en Siria. Se queda sin puertos cálidos. En el mar Báltico prácticamente se puede decir que es un mar de la OTAN. Suecia, Finlandia, los países bálticos, Polonia, Dinamarca, Alemania. Solo tiene esta salida, San Petersburgo. El mar Blanco es un mar ruso, indudablemente, pero Noruega está aquí a la entrada y a la salida del mar Blanco intentando cerrar. Lo que buscan es cerrar todos los caminos a Rusia y con ello a China, por supuesto, incluso Siria, como todos sabemos, por ahí van a pasar rutas de gas, de petróleo, para quitarle ese monopolio a Rusia, ¿no? Por eso Groenlandia es tan importante para Estados Unidos, porque es una puerta de lanza para conseguir la ruta del Ártico, dominarla. Incluso Trump llegó a ofrecer que si Rusia era bueno y hacía lo que Estados Unidos mandaba, pues que les permitía desarrollar la ruta del Ártico y que incluso invertirían en ella, ¿no? La importancia de la ruta del Ártico es bestial, sobre todo si Rusia pierde toda la salida por aquí, por Occidente. Se quedaría solo con la costa del Pacífico. Porque el Ártico, pues sí, pero de momento no es un mar para todo el año. Y yo creo que Trump se va a centrar bastante más en esa zona, en intentar disputar la ruta del Ártico, conseguir las rutas de petróleo de Siria y estropear la ruta de la seda de China para que no pueda desarrollarse. Y Ucrania yo creo que no lo va a abandonar. Va a intentar que seamos los europeos los que paguemos, indudablemente, ¿no? Pero no creo que abandone Ucrania. Después, por otro lado, está el Canal de Panamá, que se atreve a decir que igual coge y lo toma, porque como es el emperador, y es a lo que hablaba antes de la Unión Europea, nos acostumbramos a que hacen cosas ilegales porque sí, y ya está, ¿no? Y vemos como el presidente de un país dice, sin ponerse colorado, de que si ven que tal, igual invaden el Canal de Panamá y se lo vuelven a quedar y se lo quitan a Panamá. Así, y no pasa nada. Es más, nos reímos y hacemos un meme, pero es muy importante, porque dominando la ruta del Ártico, dominando el Canal de Panamá y cerrándole el Mediterráneo a Rusia, pues tiene la mitad del trabajo hecho para conquistar ese territorio central que ellos llaman la Herland famosa, de conseguir esta zona que es la que domina el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí se van acercando. Y habrá que esperar a enero a ver si definitivamente de verdad da un giro Trump, ¿no? Los nombramientos, desde luego, son un giro para ir hacia Oriente Medio y atacar a Irán. Y las declaraciones de Trump hablan de la ruta del Ártico. Yo creo que en poco tiempo, tan pronto lleven un par de semanas o 3 en el poder, se va a ver claramente el camino. A ver lo que decide. Bien, interesantísimo el análisis también, Santiago. En media horita nada más comienza el programa de Adrián Celaya, por eso de a poquito vamos a redondear acá. Adrián, ¿qué vas a presentar hoy en tu programa? ¿Qué te vas a presentar? Bueno, vamos a ver, la idea es hablar sobre, en concreto, en la situación actual, el impacto que tiene la situación o el contexto de pánico en Occidente. Y el contexto de pánico en Occidente visto desde la perspectiva de las grandes corporaciones, de esas élites corporativas que de hecho controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de esa situación de pánico? ¿Por qué es tan importante en este momento? ¿Y cómo puede evolucionar esa situación de pánico cara al futuro? Claro, es un contexto inédito, quizás en la historia. Tendríamos que volver a los años 30, quizás, ¿no? Para encontrar algo similar. Pero fuera de ese momento concreto es algo inédito, seguramente en los últimos siglos, en la historia de Occidente, que es a la vez algo muy peligroso y a la vez esperanzador, según cómo lo contemplemos y según qué evolución sigan las cosas, evidentemente.
más que interesante, así Muy que interesante. en media horita nada más, todo el mundo a DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, debajo el enlace para el programa de Adrián. Santiago, Adrián, un lujazo la charla de hoy, interesantísima, y si como el año pasado y el anterior más o menos aparecemos tan acertados como entonces, en línea con los procesos en curso, bueno, habremos vaticinado una buena cantidad de desarrollos, de acontecimientos. Y bueno, nosotros desde acá realizaremos a lo largo de todo el 2025 nuestra pequeña contribución con nuestro granito de arena de análisis crítico y de llamados a una sociedad un poco menos belicosa, un poco más justa, un poco más igualitaria, un poco más libre también, ¿sí? No podemos abandonar ese adjetivo, esa palabra para los libertarios y todos estos impresentables, ¿sí? Una sociedad un poquito mejor. Santiago y Adrián nos acompañaron a lo largo de todo el año, así que la oportunidad también para el agradecimiento a ambos por su contribución en DMP Geopolítica y aquí también en Demoliendo Mitos de la Política. Muchas, pero muchas gracias. A los demoledores y a las demoledoras, mil gracias por habernos acompañado. En un rato, Adrián, mañana nosotros de nuevo y Fernando Moragón después. Dicho esto, feliz Navidad para todo el mundo y bueno, que comiencen el 2025 de la mejor manera. Santiago, Adrián, un abrazo enorme desde aquí. Encantado de estar aquí. Igualmente. Un saludo a todos.